ventaja es que nos da imágenes de alta resolución, no empleamos radiaciones y habitualmente nos da imágenes tridimensionales. Uno puede hacer reconstrucciones inmediatas con la resonancia magnética. El inconveniente básicamente es el costo y sobre todo el nivel de teslaje, así como la representación de un sistema eléctrico está en función al miliamperaje, a los amperios. La representación de las unidades de la resonancia magnética, las ondas electromagnéticas se expresan en teslas. Por lo tanto, un sistema adecuado es de 1.5 teslas. En la NASA existen sistemas de 3 teslas. Y creo que no hay otro lugar donde existan, creo que existen en Rusia estudios de prueba de 6 teslas, pero no tenemos ese sistema de evolución. Yo creo que un resonador con 1.5 teslas es el ideal para trabajar en cualquier parte. Recuerden ese valor numérico porque tenemos en nuestro medio pues, muchos centros donde se realiza resonancia con 0,25, con 0,5 de teslaje y las resoluciones no son buenas. Es como querer ver el paisaje con una base de botella, con una lupa desgastada, con lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces la resolución disminuye cuando no utilizas el material adecuado para ver las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces las ventajas son básicamente, si ustedes lo ven, de valores adquisitivos. No en todos los lugares es disponible una resonancia. La duración de exposición a una tomografía, el paciente ingresa y sale en menos de un minuto. La resonancia magnética puede estar 2 horas, 3 horas en el gantry, y el gantry es un sistema cerrado, un tubo cerrado, y muchos sufren de claustrofobia, más por la intensa bulla que está en tu entorno, porque todo está oscuro. Tienes audífonos para paliar el volumen, el ruido, pero la parte externa es como si estuvieran utilizando maquinarias pesadas y solo escuchas la voz del tecnólogo, que si lamentablemente pues tiene una voz bien áfona, bien gruesa, te va a decir no se mueva, porque es protagonista de una película de terror. Y varios salen gritando, no duran, sinceramente no duran. Bueno, esas son las principales desventajas. Aquí tenemos un sistema, un resonador, que básicamente un resonador es un imán gigante, esa es la analogía que se tiene. Así como tiene la representación de un imán gigante, por lo tanto lo que va a hacer es tratar de alinear todos los elementos catiónicos y aniónicos que tenemos en nuestro cuerpo, que lo vamos a representar en breve, y esto nos va a dar unas imágenes específicas de acuerdo a donde uno ha colocado las antenas para poder evaluar el cuerpo. La resonancia magnética no es pues, como la tomografía, que uno puede decir, por favor, pídele una tomografía de tórax, cerebro, abdomen, por si acaso pídele también cuello. Ya, bueno, que vaya un poco hasta los muslos, ya, bueno, nada perdemos, además el señor tiene plata. Y le puedes escanear todo el cuerpo con la tomografía. Y nuevamente reitero, en menos de un minuto te sale el resultado. En la resonancia no. En la resonancia en la cabeza, 1 hora, hora y media, cuello, hora y media. O sea, uno le puede decir, escanearle todo el cuerpo, pues el paciente tendría que estar más de 6 horas, lo cual es absurdo, no se puede llegar a ese nivel de desarrollo. La resonancia es parcelar, la parte focal donde tú quieras evaluar. No se puede hacer una resonancia de todo el cuerpo. Bien, entonces en base a ello se puede hacer imágenes muy didácticas de lo que viene a ser el encéfalo, la rodilla, el hombro, como se está mostrando en esta imagen en particular. Una característica principal de la resonancia magnética es su nivel de resolución. Uno podría darse cuenta frente a una placa, que eso les va a llegar mucho a ustedes, placas impresas de alguna clínica o parte privada, y no vas a saber, ¿esto es tomografía o es resonancia? Porque ahí muchas veces no lo especifican. La tomografía, los contornos de superficie son gruesos, rugosos, como si alguien hubiera hecho un dibujo sobre papel con lija o con un lápiz bien grueso. En cambio, en la resonancia, los contrastes son muy nítidos, como si alguien se hubiera dado el afán de pasarle un lápiz punta fina. Los contornos son mucho más definidos. Esa es la diferencia entre una tomografía y una resonancia. Las imágenes son mucho más nítidas, mucho más didácticas. Esa es la característica de la resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza una serie de
sistemas llamadas secuencias para poder visualizar una imagen en particular. Por ejemplo, este es un estudio tomográfico en el cual en la tomografía se ve una lesión hiperdensa. Esta lesión hiperdensa parece tratarse de un tumor que está pegado a nivel del lóbulo parietal. Más detalles no puedo decir por la tomografía. Por la tomografía puedo afirmar que esta es una imagen de color blanco, heterogéneo, que tiene partes más duras, sólidas y partes más líquidas, que en su entorno produce un efecto gradual expansivo que condiciona el desplazamiento en sentido contralateral. No veo mucho líquido en su entorno y me parece que está pegado al hueso. Más no puedo decir por la tomografía. Pero en la resonancia lo que hago es a este mismo nivel, a este mismo corte, le realizo diferentes tipos de ondas magnéticas. Le mando ondas magnéticas que van y vienen en milisegundos, le mando ondas magnéticas muy lentas, y esas ondas magnéticas muy lentas, así como se demoran como un eco en llegar, retornan en tiempos prolongados, y eso le da otro color a la imagen. Y dependiendo de qué tiempo de eco le estás mandando, van llegando primero a veces la grasa. Si le das un tiempo de eco muy rápido, llega primero las partes blandas. Si le das un tiempo de eco muy tarde, llegan tarde las calcificaciones. Entonces lo que hace el radiólogo es tratar de ver en qué secuencia estás observando para poder definir qué imagen estás observando. Por ejemplo, esta es una primera ponderación que se llama FLAIR. FLAIR o FLAIR, su terminología en español, no viene a ser otra cosa que siglas de una serie de elementos en inglés que nos están dando a entender que esto es una resonancia de encéfalo en el cual se han invertido los flujos y está tratando de pintar el líquido cefalorraquídeo de color negro. En esta secuencia que ustedes, con sinceridad, no creo que les interese mucho. Yo al final les voy a pasar el PPT de la exposición, y en determinados puntos les voy a decir esto es importante para ustedes, ¿ya? Para no aburrirlos. El FLAIR entonces lo que nos hace es, nos permite ver el líquido cefalorraquídeo de un color negro muy intenso. Pero la importancia del FLAIR, nosotros empleamos mucho el FLAIR porque nos permite determinar, reconocer líquidos. Con FLAIR usamos básicamente para buscar edema, para buscar líquidos, para buscar partes inflamadas. Entonces a este paciente que yo solamente lo vi como una lesión que parece un tumor y que no tiene líquido a su alrededor, acá pintó el líquido de color blanco a su alrededor. Esto que notan ustedes, esta raya, esto viene a ser líquido. Entonces afirmo sí, sí tiene líquido, o sea, si hay una respuesta inflamatoria acá. Con FLAIR afirmo sí hay líquido. El T2 es otro tipo de ponderación, que ahorita vamos a ver qué cosa significa específicamente T2. Y en el T2 lo que hace que todos los líquidos, el líquido cefalorraquídeo, los quistes, todos se pinten de color blanco, hiperintenso. Y eso es lo que ha hecho acá. Todo lo que es agua, todo lo que tiene líquido sinovial, todo lo que representa quistes, se pinta de color blanco. Por eso el líquido cefalorraquídeo se ha pintado blanco. Por eso el líquido del espacio aracnoideo se ha pintado blanco. Y esta imagen no era quística pura acá, como acá, porque se hubiera pintado de blanco. Pero sí la parte periférica, que es agua, que es edema, también se ha vuelto a pintar. Entonces concluyes. Acá me dice que esta parte es líquida, que esto es edema. Acá también lo veo, pero esto no sirve para ver la composición en FLAIR. Pero acá en T2 debería mostrarme de un componente más líquido, más aguado, no aparece. Entonces afirmo, no, entonces esto no es un quiste, porque si fuera un quiste debería pintarse blanco acá en T2. Luego utilizas otra secuencia, que se llama el T1 con contraste. Es igualito que la tomografía con contraste, pero la diferencia es que acá cuando tiene el contraste magnético va a brillar igual que la tomografía, y sí, brilla toda su parte periférica, y es más, brilla un segmento lateral y otro segmento lateral, y acá que me parecía que estaba pegado al hueso, acá me revela, no está pegado al hueso, está separado del hueso. Entonces ahí podrías concluir otro dato más. Afirmas que esta es una imagen que sí tiene el aspecto neoformativo, pero ¿por qué neoformativo? Porque ha captado el contraste. ¿Y por qué cree que ha captado el contraste? Porque probablemente tiene muchos vasos. Pero ¿cómo puede tener muchos vasos una estructura de ese nivel? La neovascularización. Debe ser un tumor altamente productor de células de tipo G sub 0, stem cell, células madres,
que tienen gran tendencia a formar neovascularización, por eso es que la sangre llega rápidamente en su entorno y lo pinta, y al pintarlo le da ese aspecto. Entonces afirmas, según esta primera imagen tiene edema, según esta segunda imagen no es un quiste, según esta tercera imagen es un tumor sólido, hipervascular, por eso es que pinta ampliamente, y pinta más acá en las periferias como dos cuernos. Eso indica que es un tumor que está pegado a esta estructura que se llama meninge. Y cuando lo representas esta misma imagen, pero ahora en corte, como la resonancia te da cortes tridimensionales inmediatamente, te está representando el T1, en el cual en el T1 todo lo que es líquido se pone de color negro, en el T2 todo lo que es líquido se pone de color blanco, y igual el T1 con contraste, y nuevamente le esquematiza la imagen, y se observa que no tiene el edema en forma masiva, sino tiene escaso, parcelar, local en un área. Entonces de esa forma tú concluyes y dices allá, entonces esta es una imagen sólida que produce cierto edema, que capta contraste y cuyas partes pegadas en las meninges captan más. Con todos esos datos, ¿qué será? ¿Qué será? Le preguntan al radiólogo y el radiólogo como adivinanza contesta. Los que cumplen con ese criterio son a la cabeza los tumores tipo meningiomas. Probablemente es un meningioma. Y de ahí ya relacionas, probablemente es un paciente de sexo femenino y estoy seguro que está gestando, y si no está gestando está usando hormonas, y si no está usando hormonas es estudiante de medicina y ella tuvo relaciones y el día tomado su píldora del día siguiente, por eso es que tuvo su cefalea, se descompensó, le hicieron la tomografía y salió seguro. Todo en función a los datos clínicos que uno proporciona. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esa es la imagen típica de un tumor que se llama meningioma, pero para llegar a esa conclusión tenías que observar todas las demás imágenes. Muy bien. Entonces, ¿cómo es ese embrollo de la resonancia que parece interesante? El principio es el principio universal magnético. Nosotros sabemos que el planeta Tierra tiene campos magnéticos, en el cual el campo magnético de atracción está en el polo norte y el campo magnético de repulsión que repele está en el polo sur. Muy bien, entonces acá representamos una brújula, todas las ondas que tienen ese igual sistema de campo magnético nos representa el campo norte. Y si uno le somete un imán de forma externa, entonces le genera un nuevo campo magnético, de tal forma que su nuevo norte de esta misma brújula estará indicando hacia el punto rojo, hacia el punto electromagnético positivo de estos campos magnéticos. Y si nuevamente le retiro la brújula, el imán, vuelve nuevamente a su posición inicial. Eso es lo que habitualmente todos conocemos del principio físico habitual. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Todo nuestro cuerpo está constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógenos, principalmente por el CHO y demás otros elementos que ustedes conocen por sus conceptos básicos de biología. ¿No es así? Entonces, de todos esos elementos básicos existentes, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se trató de extrapolar y ver cuál de ellos pues, podría darnos una representación más rápida de un campo eléctrico inmediato, un campo magnético inmediato. Y observaron pues, que tendría que tocarse un elemento químico que no tenga muchos electrones, un elemento químico pues, que no tenga demasiados protones, ni positrones, ni neutrinos, un elemento químico pues, que básicamente que tenga la capacidad de unirse a otros elementos en enlaces iónicos inmediatos. El oxígeno no puede hacer eso, porque el oxígeno tiene enlaces divalentes y entonces ya le genera muchos problemas. Entonces el nitrógeno tiene pentavalentes, no apoya muchísimo, el carbono es tetravalente, no podría apoyarnos, el hidrógeno es monovalente y nos da mucha tendencia a poder trabajar rápidamente. Entonces todos los campos electromagnéticos que conocemos en nuestro medio trabajan en función a los átomos de hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esto es habitualmente lo que probablemente está ocurriendo en este momento en todos ustedes. Sus átomos de hidrógeno se están desplazando por doquier. Este primer átomo de hidrógeno se está desplazando hacia la derecha, el otro hacia la parte periférica, el otro hacia la parte inferior. Es decir, todas las ondas, todos los protones, por sus movimientos propios de partículas, se están desplazando por todo lado. Todo esto está disociado en el agua, formando sistemas coloidales. Quizás esto podría ser el líquido cefalorraquídeo, podría ser el semen, la leche, cualquier parte de su cuerpo.
Pero en el momento en el cual uno le somete un campo magnético, es decir, ingresas al resonador, obliga a que todos tus niveles de protones giren en casi el más del 90%, giren hacia un solo eje. Entonces estos electrones, casi todos ellos, en este caso si ustedes observan, de estos 4 o 5, de estos 6, 5 están girando hacia el norte y solo uno está contrariado mirando en sentido contrario. Entonces se ha alineado. A ese fenómeno se le denomina alineación. Todas las ondas magnéticas han sido alineadas en un solo lado. ¿Eso qué va a condicionar? Que frente a una onda magnética propia en P sub 0 que le denominamos, todas en casi, como dice acá, 8 de casi 2 millones en un campo magnético de 1.5 teslas van a girar hacia el mismo ritmo de la onda magnética. O sea, el campo magnético les está indicando dónde deben desplazarse. Si el campo magnético del gantry que está ahorita en el resonador gira un poquito 10 grados, todas las ondas de mi cuerpo que están siendo extraspoladas van a girar a ese mismo nivel de representación. Enfrente a ello, entonces, hay otro concepto que debemos tener. Esta imagen que están observando son los protones, o los átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno habitualmente tienen una representación de giro continuo, es decir, un protón es una partícula que está girando todo el tiempo sobre su propio eje, pero no está girando como uno imagina. Bueno, acá vienen las cosas complejas que quizás no les sean muy útiles, pero se las doy para poder comprender que este T1, T2. Un protón se desplaza sobre su propio eje, pero no se desplaza como los campos, como las teorías del desplazamiento del planeta Tierra, del Sol. O sea, no está girando así, sino está desplazando, generando curvas cónicas. Se está desplazando como si fuera un trompo, desplazándose en forma continua, dibujando un cono y siempre respetando su eje. Eso es lo que habitualmente ocurre. Pero cuando es estimulado por el campo magnético, pierde ese desplazamiento y solo se desplaza en un eje que es básicamente vertical al eje inicial, que habitualmente se le conoce como eje sub 0, eje B sub 0, o también le llaman el eje del T1. Hay un principio, una ley universal, la ley del Larmor, que nos explica cómo se produce ese campo. No les interesa a ustedes, pero lo que nos interesa sí es que cuando ya el sujeto está dentro del resonador, sus ondas, sus protones se alinean y todos giran hacia el campo magnético positivo, que es B sub 0. Si uno estimula permanentemente a ese campo magnético y le da mayor sistema electromagnético, va a hacer que de su B sub 0, de lo que está en el eje de las ordenadas, gire al eje de las abscisas y se transforma en este segundo nivel. Y a esto se le denomina el T2, o el segundo eje, o el eje ortogonal. Y cuando uno deja de estar estimulando, inmediatamente vuelve a su posición inicial. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que de acuerdo a cómo tú le estimulas desde el punto de vista magnético a los protones, vas a condicionar que la partícula que se está moviendo, imaginen usted que me estoy moviendo a este ritmo, y de pronto me estimula con más fuerza, entonces me voy a mover mucho más rápido, me estimula con más frecuencia y la licenciada, la tecnóloga que está ahí, le produce mayor nivel de tiempo en su campo magnético, voy a moverme mucho más rápido, y eso va generando una serie de ondas magnéticas que según el nivel de desplazamiento le da un color al agua, le da un color a la grasa, le da un color al tipo de representación de imagen coloidal de células que están observándose. Y esa diferencia de colores nos hace definir cuándo tiene uno más agua, cuándo uno tiene más grasa, cuándo uno está captando más el contraste, en función de esos elementos básicos. De tal forma que cuando el sujeto está puesto y está en el túnel, ya está en el gantry, y le han puesto solamente las antenas a la representación del tronco, solamente están evaluando esta área. Entonces ya empieza el estímulo eléctrico y los protones se van a alinear en un solo eje. Después le da un segundo estímulo y los electrones, los protones específicamente, van a representarse en el eje ortogonal. Y eso va a dar una imagen. Y todos los que le están siguiendo, o sea, si todas las células
Es como todos los pacientes acá, todos están frescos, todos el día de hoy han tomado su desayuno, excepto 2, 3 que están posguardia, que están agotados. Entonces, les hago el ejemplo, todos desplacen la mano para la derecha y todos en simultáneo. Ahora para la izquierda, tipo psicoterapia. Pero habrá alguien por ahí lenteja que se... bueno, pues ya... Yo, qué diablos, yo me quedo parado. Entonces, ese grupo que está quedando separado está representando otro nivel de color, que cuando se hace la confluencia sistemática de la imagen que se está viendo, todos los que han girado al mismo desplazamiento van a dar un determinado color, pero el que está en contrariedad va a dar otro tipo de tono, y ese tipo de tono me está sugiriendo de que eso no es líquido, que probablemente será grasa. Y como me ha quedado la duda por el sujeto, por el protón que no se está moviendo, ahora le aumento mayor intensidad de campo electromagnético, y ahora más rápido, más rápido, más rápido, y el otro está... Eso condiciona otro tipo de tono. Ya eso ya no será un T1, será un T2. Y entonces comparo el nivel de variación de colores. Y en base a esa variación de colores afirmo, esto es un tumor sólido. Esto es un tumor líquido. No, esto es solamente un quiste en función de ese campo. Muy bien, entonces para poder realizar todo ese tipo de eventos, lo primero que necesitamos es esto. Un sistema, un resonador con una camilla, un monitor y sobre todo el túnel, que es el gantry, donde el paciente va a estar sometido. Como les he dejado en referencia, el sujeto está echado de cabo a rabo en esta camilla interior. Pero yo solamente le voy a hacer resonancia de rodilla o de muñeca. Significa que solamente se le va a colocar las antenas a la parte del cuerpo que uno quiere estimular. No se estimula todo el cuerpo, solo se estimula la parte que uno está queriendo evaluar. Y eso es un dato importantísimo, porque más que lo que el día de hoy vamos a hacer les va a venir en el examen, al menos llevarse el mensaje para no confundir. O sea, el resonador lo que hace es alinea los campos magnéticos de nuestro cuerpo, altera el campo magnético habitual. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ahí uno de nosotros ya está usando un marcapaso cardíaco, que si por ahí uno de nosotros tiene un sistema de estimulador eléctrico, si por ahí alguna de las señoritas está usando algún tipo de estimulador hormonal, si por ahí alguno de los jóvenes está utilizando las nuevas modalidades de estímulo de la disfunción eréctil, hay estímulos eléctricos para producir mayor erección de pene, hay estímulos para producir mayor erección del clítoris, y hay factores que podrían generar, y uno no sabe, va a condicionar que esas ondas electromagnéticas se alteran, y el paciente que está ingresando va a hacer arritmia cardíaca y su marcapaso va a terminar totalmente alterado. Entonces, es importantísimo ese factor. Segundo, no podemos tener tatuajes, que sí, que está de moda, que todos queremos colocarnos en el brazo de los luchadores, y todas las chicas quieren colocarse en sus muslos, en sus pantorrillas, porque se ve estético, bonito. Son ceras, debido a que esto genera, por el tipo de aditivo que contienen cada uno de estos tatuajes, generan alteración de los campos magnéticos y va a producir quemaduras de primer, segundo grado en donde tengas el tatuaje. Entonces ya te imposibilita. Una contraindicación para meterse al resonador es el marcapaso cardíaco. No, un paciente que tenga marcapaso no puede ingresar al resonador. Miren, se lo debe decir. Segundo, personas con tatuaje no deberían ingresar al resonador, pero solo es pequeño para ocultar mi lunar que tengo en la cara, vas a tener quemaduras y tal. Pero, ¿qué tiene que ver la cara si me están haciendo resonancia de rodilla? Igual, o sea, el campo magnético, la antena, esta antena, va a estar colocada en tu rodilla, en tu muñeca, y el tatuaje lo tienes acá, no, si el campo magnético de todas formas va a disociarse en otras áreas y va a producir afectación, va a producir quemaduras. Entonces, no es ideal, esa es otra contraindicación relativa. No es absoluto, a veces hay damas que ingresan y que no nos habíamos percatado que tenían un tremendo tatuaje de una gaviota ahí en la cadera, no le pasó nada, es verdad, pero el riesgo es alto, y cuando la quemadura se produce es como aplicarle agua hervida a determinada parte del cuerpo, se forman pequeñas increíbles que no se los deseo a nadie. Bien, entonces reitero,
Por eso les pongo los conceptos básicos que deberíamos conocer todos. O sea, el resonador, el que se mete al gantry, no es como en la tomografía, que todo el cuerpo te está escaneando. Te metes al resonador porque no hay forma pues, de meter solamente la rodilla y tú quedarte afuera, ¿no? Tienes que estar con todo el cuerpo dentro. Y una vez que estás dentro de la camilla, recién ahí te colocan la antena donde la parte que te están pidiendo. En este caso, acá le están pidiendo a la señorita la muñeca. Esto es básicamente para evaluar codos, esto es para evaluar rodillas, entonces depende de qué estructura uno esté evaluando. De ello se deduce que la evaluación de la resonancia está en función a ver los colores. Los colores que le llamamos hiperintenso y hipointenso. Por ejemplo, se denominan imágenes ponderadas en T1 cuando se relaja en su eje longitudinal. O sea, le infringimos una onda eléctrica y esa onda eléctrica va a desplazar el campo magnético hacia el otro eje y a eso se le denomina T1. ¿Y por qué es importante el T1? Porque dice, cuando se estimula en T1, las moléculas de agua y de la grasa pueden desplazarse a una velocidad que van de 100 a 2000 milisegundos. O sea, ellas se desplazan rápidamente en ese rango de velocidad. Y habitualmente dice, con esa velocidad, la grasa siempre va a brillar. La grasa siempre va a brillar en T1. En cambio, como el agua es un poquito más lenta, el agua no va a brillar. Entonces, un concepto que después les voy a referir al final es en T1 la grasa brilla. La grasa es hiperintensa. Eso sí es importante. En T1 la grasa brilla. La grasa es hiperintensa. En T1 el agua no brilla. El agua es negro. El agua es hipointenso. Ese es un primer elemento que tenemos que tener. Así como existe T1, no existe T3. Existe T1, T2 y dP. dP son siglas de densidad protónica. La densidad protónica es intermedio entre el T1 y el T2. La densidad protónica lo que hace es, nos da una emisión en el cual nos da un buen detalle anatómico de la figura que uno esté evaluando. Por ejemplo, este es un T1, esta es una resonancia magnética de rodilla en T1. Y en este T1, yo sé que ya esto no es tomografía porque los bordes son bien definidos. Ahora mi diferencia, ya sé que es una resonancia, pero ahora ¿qué será? ¿Será un T1? ¿Será un T2? ¿Será un dP? ¿Cómo saberlo? Entonces lo primero que uno debe hacer es lo básico. Acá hay muchas cosas complejas, pero le digo lo mínimo que ustedes deberían conocer. Una primera forma de decir, a ver, ¿cómo sé si esto es un T1, un T2 o una densidad protónica? Ya sé, recuerdo sus palabras de ese doctor Reyes. Dice que la grasa brilla en T1 y que el agua es negro. Muy bien, la grasa. ¿Dónde tiene grasa la rodilla? En la parte externa, pues debajo de la piel, obvio, ¿no? ¿Dónde más hay grasa? Ahí así. Ya sé dónde más hay grasa. En la médula ósea. Si es una médula ósea de un paciente viejo, ya no es médula ósea roja, debe ser médula ósea amarilla. Entonces, esto es grasa. Ah, es cierto, la grasa está brillando. Parece que es un T1 entonces. ¿Qué más había dicho? Que el agua es negro, hipointenso, pero ¿dónde hay agua en la rodilla? Bueno, si es el líquido sinovial, si es que es un paciente común y corriente, pero si tiene artritis, obviamente va a haber mayor cantidad de líquido porque tiene una bursitis. Aquí está la representación de la bursa, y la bursa se ve hipointensa. También habitualmente siempre hay líquido en el espacio interarticular, y por eso se ve de un color negro. Escaso, pero se está observando. Entonces, esta imagen es sugestiva de un T1. Una densidad protónica tiene el mismo aspecto, solo que la imagen tiene más definición, es mucho más fina. El contraste entre los músculos se ve mucho más definido, los ligamentos, los tendones se ven mucho más nítidos en densidad protónica. Es semejante al T1. La diferencia es que la imagen es más precisa, es más nítida. Por eso es que uno afirma que habitualmente el T1 nos da la imagen global anatómica como un atlas de Netter en blanco y negro, es el T1. En cambio, la densidad protónica nos representa una imagen más nítida, pero sobre todo para ver tendones, ligamentos, para eso exclusivamente nos sirve la densidad protónica. La densidad protónica. Las imágenes potenciadas en T2
lo que hace es lo opuesto, hace que los líquidos brillen. Los líquidos brillan. La grasa también brilla en T2, pero no brilla tanto como la representación de las otras imágenes. Ese es el aspecto habitual que tenemos en las imágenes potenciadas en T2. Acá tenemos un ejemplo. Esto es un T1 y en esta imagen en T1, ¿qué observamos? Número 1, lo que está brillando en la parte externa es la grasa. Esto debe ser la representación del líquido de la bursa suprapatelar. Esto es el líquido intraarticular. No diferencio tan nítidamente los grupos musculares, entonces no es densidad protónica, debe ser una T1. Pero esto es un T2. Y en el T2 es lo opuesto, me dice que los líquidos ya no se ven negros, ahora los líquidos se ven blancos. Oh, mira, y acá había líquido, y no me he percatado en este lado, y está al mismo nivel. Y en esta parte de la articulación había líquido, no lo vi. Es decir, sí estaba, pero era negro con el otro negro, hacía el mismo contraste, estaba diferenciado. En cambio acá en T2 ya lo estoy apreciando, que acá verdaderamente sí existía líquido, y acá también, en la bursa infrapatelar profunda también había líquido. Entonces, la idea de buscar, de ver una imagen es compararlo en todos, a ver cómo se ve T1. Y antes de decir es tal cosa, tengo que ver T2. Y antes de afirmar que esto es una cosa simple, que es que no sé, que es un quiste, que es un barro, antes de afirmarlo, lo comparo con densidad protónica, con T2, con T1 y recién afirmo es tal cosa. No solamente mirando una sola imagen. Esa es la diferencia que con la tomografía o la ecografía, que es mucho más sencillo en la resonancia, hay que compararlo con las demás representaciones que uno le da. Entonces, la resonancia magnética básicamente utiliza tres tipos de coordenadas, T1, T2 y densidad protónica. ¿Y de qué depende el T1, el T2 y la densidad protónica? Del estímulo electromagnético que le produce, si es un estímulo rápido o es un estímulo lento, según eso. Y acá hay una serie de velocidades que nos indican cuándo debe ser T1, cuándo debe ser T2, que a ustedes básicamente no les interesa. Lo que creo sí les interesa a ustedes es valorar cuándo es importante. Por ejemplo, acá tenemos una primera imagen. Esto es un estudio de resonancia magnética. Definimos la resonancia magnética por los detalles que ya les he referido. La diferencia si es un granular o no es granular imagen, si los bordes son bien definidos o no. Bien, hasta ahí digo ya, esta es una resonancia magnética del encéfalo. Está en corte axial, sagital. Esto es un corte sagital. Ahora la pregunta es, antes de saber dónde está el tumor, si esto es un quiste o no es un quiste, si esto es la representación de un tumor o esto es un tumor, lo primero que tenemos que definir es si esto es un T1, si es una densidad protónica, cuál de los es. Entonces, recuerdo lo básico. En T1, los líquidos son negros hiperintensos. En T2, los líquidos son blancos hiperintensos.